A ver, pensemos en esto por un momento. Una casa no es solo un refugio, ¿verdad? Es mucho más. Es una máquina, y una máquina súper compleja, donde justo debajo de la pintura y las paredes hay un montón de física en acción, todo el tiempo. Entonces, ¿qué tal si vemos nuestro hogar justo así, como una máquina para vivir? Esa es la idea que vamos a desarmar hoy. Porque piénsenlo, detrás de cada interruptor que apretamos, de cada llave de agua que abrimos, hay principios físicos fundamentales que están ahí, trabajando, sin que siquiera nos demos cuenta. Así que, ¿qué les parece si hacemos un viaje? Vamos a quitar las paredes, digamos, de forma imaginaria y espiar un poco para ver toda la física que le da vida a un día cualquiera. Vamos a seguir la rutina desde que nos levantamos para descubrir esas fuerzas invisibles y entender cómo la física de hecho moldea nuestro día a día. Bueno, arranquemos. Nuestro día empieza, como el de la mayoría, supongo, con agua. Y ese simple gesto de abrir una canilla o un grifo, bueno, ahí se esconde nuestro primer concepto clave, la hidrostática. A ver, la hidrostática. Suena complicado, pero es básicamente la física de los fluidos que están quietos, en reposo. Y aquí viene lo interesante. Cuando hablamos de fluidos, no es solo agua. El aire, por ejemplo, también es un fluido. Lo importante es que tanto los líquidos como los gases entran en esta categoría. La gran diferencia entre ellos está en cómo se comportan sus moléculas. Y miren, acá está la diferencia clave. Los líquidos, como el agua, tienen un volumen fijo, ¿no? Y son, pues, prácticamente imposibles de comprimir. Hagan la prueba. Intentan aplastar una botella llena de agua hasta el tope. No se puede. En cambio, los gases son súper compresibles. Y esta cualidad, esta diferencia, es la que se usa de una forma increíblemente ingeniosa dentro de nuestras casas. A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo es que el agua llega, no sé, al último piso de un edificio con esa presión tan fuerte y constante? Es una de esas cosas que ni pensamos. O sea, ¿cómo es posible que la ducha del tercer piso tenga la misma fuerza que la llave de la cocina en la planta baja? La gravedad debería jugar en contra. Bueno, la respuesta suele estar en un aparato de ingeniería genial, el tanque hidroneumático. El nombre ya nos da una pista enorme, ¿no? Hidro de agua y neumo de aire. Básicamente usa las propiedades de ambos para resolver este problema de la presión. Ok, veamos cómo funciona esta maravilla. Imaginen esto, una bomba mete agua en el tanque. A medida que entra el agua, empieza a apretar, a comprimir, una bolsa de aire que está atrapada dentro. Y aquí es donde entra la física. A medida que el volumen de ese aire se hace más pequeño, su presión aumenta un montón. Es la ley de Boyle en acción. Ese aire súper comprimido se convierte en una especie de resorte gigante que empuja el agua constantemente. Así que cuando abrimos la llave, no es la bomba la que manda el agua, es la presión de ese aire la que le empuja. Pura física aplicada, ¿no es genial? Muy bien, ya resolvimos lo del agua. Ahora necesitamos luz y energía para todo lo demás. Así que pasemos a la electricidad, otro de esos flujos invisibles que, literalmente, le dan energía a nuestro día. Y miren, para entender la electricidad, que a veces es un poco abstracta, ¿no? Vamos a usar una analogía que es perfecta. Vamos a compararla con el sistema de agua que acabamos de ver. Es súper útil, así que a partir de ahora pensemos que los cables eléctricos son como tuberías. Ok, empecemos con el voltaje o el potencial eléctrico. En nuestro sistema de agua, ¿qué crea la presión? La altura, ¿cierto? Cuanto más alto está el tanque de agua, más presión, más energía potencial hay. Bueno, en la electricidad el voltaje es exactamente eso. Es la presión, la fuerza que empuja a la electricidad a moverse por el cable. Luego tenemos la corriente eléctrica, que se mide en amperios. Esto es súper fácil de entender con nuestra analogía. Es el caudal. ¿Cuánta agua está pasando por la tubería en un momento dado? Bueno, la corriente es cuánta carga eléctrica, cuántos electrones, están fluyendo por el cable. Más amperios simplemente significa más flujo. Y por último, la resistencia eléctrica medida en ohmios. Volvamos a la tubería. ¿Qué pasa si la tubería se hace mucho más estrecha en una parte? El agua va a pasar con más dificultad, ¿verdad? Se frena. Bueno, eso es exactamente la resistencia. En un cable hay materiales como el cobre que son como una tubería ancha, dejan pasar electricidad fácil. Otros, como los filamentos de una tostadora, son como una tubería súper estrecha a propósito, para que la electricidad luche por pasar y en esa lucha genere calor. Y estas tres ideas, presión, flujo y restricción, o sea, voltaje, corriente y resistencia, se unen en la famosa ley de Ohm. Básicamente, nos dice que más presión
voltaje, va a empujar más flujo, corriente, a través de una tubería, resistencia. Y así de simple. Así es como funciona cada circuito en nuestra casa, desde el cargador del celular hasta el microondas. Ok, ya vimos el agua y la electricidad. Ahora hablemos del ambiente de la casa. Porque un hogar no es solo lo que llega por las tuberías y los cables. También es cómo domamos esas ondas invisibles que nos rodean todo el tiempo, la luz y el sonido. Pensemos en algo que vemos todos los días, una ventana. ¿Qué pasa exactamente cuando la luz del sol choca contra el vidrio? Uno podría pensar que simplemente lo atraviesa y ya, pero no. La cosa es mucho más compleja de lo que parece. Resulta que esa energía solar se divide en tres. Una parte, ¡pum!, rebota, se refleja de vuelta hacia afuera. Otra parte se la queda al vidrio, es absorbida, y por eso los vidrios se calientan al sol. Y la última parte es la que sí logra pasar, la que se transmite iluminando y calentando el interior de la casa. Y aquí pasa algo que es fascinante de verdad. El vidrio tiene un truco. Deja pasar la luz del sol, la que vemos. Pero una vez que esa luz entra, calienta los objetos de la casa. Y esos objetos emiten ese calor de vuelta. El truco es que el vidrio no deja salir ese calor tan fácil. Es como una puerta que solo abre en un sentido. Y eso es, básicamente, el famoso efecto invernadero, pero a la escala de nuestra habitación. Por eso un cuarto con ventanas se calienta tanto al sol. Pero las ventanas no solo se pelean con la luz y el calor, también son nuestra primera línea de defensa contra el ruido de la calle. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo logran aislar el sonido, que es un tipo de onda totalmente diferente? Bueno, la solución más común hoy en día es el doble vidriado hermético, o DVH como se le conoce. Y el secreto no es tener dos vidrios, el secreto es lo que hay entre ellos. Esa pequeña capa de aire o a veces un gas especial que queda atrapada y sellada. Esa camarita de aire es la que de verdad hace toda la magia. Y miren estos números, que lo dejan clarísimo. Un vidrio simple, solito, reduce el ruido unos 30 decibeles. No está mal, pero si ponemos dos vidrios con esa cámara de aire en medio, ya subimos un poco. Si encima le agregamos un vidrio laminado, mejora aún más. Y con los vidrios acústicos especiales, la reducción puede ser de hasta 45 decibeles. ¿Por qué? Porque esa capa de aire en el medio es malísima para transmitir las vibraciones del sonido. Literalmente las frena. Ahí está el truco. Entonces, después de este pequeño recorrido, queda claro que la física no es algo que solo está en los libros de texto o en laboratorios lejanos, ¿no? Está aquí mismo, integrada en el diseño de los lugares donde vivimos cada día. En resumen, vimos que nuestras casas son, en efecto, máquinas bastante eficientes. Usamos la capacidad del aire para comprimirse y así tener buena presión de agua. Entendimos que la electricidad fluye muy parecido al agua, con su propia presión y resistencia. Y descubrimos que las ventanas son en realidad filtros súper sofisticados que controlan qué entra y qué sale, ya sea calor, luz o sonido. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Ahora que podemos ver toda esta física trabajando dentro de nuestras paredes, la pregunta es, ¿cómo vamos a usar estos mismos principios para diseñar las casas del futuro? Casas que sean más inteligentes, más eficientes, más sostenibles. La física ya nos dio las herramientas, ahora nos toca a nosotros construir ese futuro.